Dios, amén. Vamos a tomar unos minutos para adorar a nuestro Dios, para decirle, Señor, aquí estamos, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. De nuestro Señor. Yo no sé cuánto desea estar más cerca del Señor, pero usted sabe que Él está cerca de usted. Solo que usted le diga: yo también deseo estar cerca de ti. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo
reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Gracias, Señor. Tú conoces lo más profundo de mi ser. Mi camino. Todo está revelado delante de ti, Señor. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Señor les bendiga, así estaremos dejando lugar a la palabra. No estamos exentos de pasar enfermedades, no estamos exentos de pasar situaciones difíciles y quiero compartir con ustedes unos pasajes de la Escritura del Señor y vayamos, ¿verdad?, a lo que en esta tarde el Señor tiene para nosotros. ¿Qué hacer cuando estamos pasando dolor? Porque vamos a pasar dolor. También recuerdo un hermano, ¿verdad?, que está atravesando también una enfermedad en su cuerpo, Luis Palau, un hombre, ¿verdad?, que también ha bendecido a miles, a muchas personas, y ahora mismo él atraviesa también etapa de cáncer en su pecho, ¿verdad?, en sus pulmones, y los pronósticos no son muy positivos. De hecho, lo último que mencionaron fue que había ido a hacerse unos análisis a ver si el tratamiento está haciendo resultados y el cáncer ya no estaba avanzando. Y para eso eran los resultados, para ver cómo el cáncer había
resultado y pues no fueron muy positivos. El cáncer seguía avanzando, aún a pesar del tratamiento. Así que estas son situaciones de personas que podríamos nosotros decir son personas públicas, personas, ¿verdad?, que son conocidas en el medio del cristiano por muchos de nosotros, ¿verdad?, que hemos escuchado sus predicaciones, sus canciones y que están atravesando estos momentos. Y mencionamos, a veces recordamos personas que a lo mejor no son tan populares, pero que están atravesando también circunstancias difíciles. Tal vez no han movido a miles, a multitudes, pero también han bendecido muchas vidas. A través de la asociación y convención, ellos nos dan anuncios acerca de pastores que han perdido su esposa. O viceversa, ¿verdad? Esposas que han perdido a su esposo y los dos trabajaban juntos en el ministerio y son pérdidas tristes. Y muchas así noticias que nos podríamos nosotros hacer a la idea que nosotros no pasamos esas situaciones. Pero déjame decirte que sí pasamos situaciones de dolor, de dolor. Pero la Biblia nos habla qué hacer en medio del dolor. Así que esta palabra del Señor para tu vida, tal vez ahora no la digas tú, no, pues yo estoy bien. Tal vez no sea para ti en estos momentos. Pero déjame decirte, para un futuro vas a necesitar esta porción de la Escritura. Así que pon mucha atención. Si no estás pasando, damos gloria al Señor. Si ya estás atravesando una situación difícil en tu vida, pues esta palabra es para ti. Y si no, también es para ti, porque el Señor quiere hablar a tu corazón. ¿Qué hacer cuando estás atravesando dolor en tu vida? Y ya mencioné, todos pasamos dolor. Todos pasamos situaciones difíciles. Y el texto o el pasaje bíblico clásico para hablar acerca de la oración, ya sabemos. De hecho, lo hemos tomado los últimos 2 miércoles. Si usted asiste los miércoles, tenemos un ministerio de oración. Y ahí usted puede, ¿verdad?, venir con su necesidad o orar por otras necesidades. En los miércoles, ¿verdad?, tenemos el tiempo de oración. Y hemos tomado estos pasajes, está en Santiago capítulo 5, porque es uno de los pasajes que nos habla acerca de cómo orar cuando estamos pasando dificultades, cómo orar cuando estamos pasando el dolor. Y Santiago capítulo 5, del verso 13 al 17, le voy a dar lectura y ahí vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Así que si ya lo tienes listo, Santiago capítulo 5, verso 13 al verso 17, voy a dar lectura y yo quiero que tú me acompañes ahí y que lo subrayes, porque tal vez ahora no lo necesites, pero lo vas a necesitar. ¿Qué hacer cuando atraviesas dolor, cuando atraviesas dificultad? Y dice este pasaje, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Padre, en esta tarde, Señor, estamos delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor, que has preparado para nuestras vidas. Ahora, Señor, que a través de mis labios, Señor, tú hables a tu pueblo, tú hables a tus hijos. Nos ponemos, Señor, delante de ti. Háblanos, que a eso hemos venido, a escuchar tu voz. En Cristo Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Amén. Antes de entrar en detalle, quiero que notes en este pasaje, no cierres tu Biblia, ahí en Santiago 5. Antes de entrar en detalle, quiero que notes que se menciona 5 veces en estos 4 versos que dimos lectura, la palabra oración.
5 veces en estos 4 versos se menciona la palabra oración. Así que este pasaje podríamos decir, ¿verdad?, que nos habla de qué hacer cuando estamos pasando dificultades. Y es orar. Es orar. Segundo, que quiero que notes que menciona 4 tipos de situaciones. 4 tipos de situaciones que habla por las que debes de orar o por las que puedes estar orando. 4 situaciones hablan estos 4 versículos. Habla de situaciones, primeramente menciona las situaciones emocionales o angustiosas. Y ya, ¿verdad?, algunos de nosotros cuando el miércoles nos hacía nuestro hermano, ¿quién está angustiado? Dijimos, pues yo estoy angustiado, porque todos hemos pasado, ¿verdad?, situaciones angustiosas. Y la palabra de Dios dice que cuando tú te sientas en esta situación de angustia, lo que debes de hacer es orar. ¿Está alguno angustiado? Ore. Así que habla de situaciones emocionales, situaciones, ¿verdad?, angustiosas en nuestra vida. Lo que debemos de hacer es orar. Pero también otra de las situaciones, ¿verdad?, que debemos de orar es cuando estamos alegres. ¿Está alguno feliz? ¿Qué dice que hagamos? Que cantemos, ¿verdad? Y sabes que en la Biblia muchas de las oraciones fueron cantadas. El cántico de María, ¿verdad?, el cántico de victoria, ¿verdad?, cuando ganaba una victoria y sus oraciones daban gracias. Así que muchos de los salmos, y que son oraciones que ahora bendicen nuestras vidas, en realidad fueron cánticos. Así que también una forma de mostrar cuando todo está bien en tu vida, cuando todo está bien, ¿verdad?, que tú dices, y puedes dar gracias a Dios a través del cántico, que también, si te pones a pensar, es una oración a Dios. Es una oración. Cuando estás en una situación de felicidad, también nos dice que debes de hacer. Debes de cantar, debes de adorar, debes de alabar. También habla de situaciones de dolor. Dice, ¿está alguno enfermo? Esto habla de enfermedad física. Cuando estás en dolor físico, debes de orar. Y habla de otra situación, ¿verdad?, que es tal vez un poquito más desconocida para nosotros, pero que igual es una situación que se experimenta, es cuando estamos pasando situaciones espirituales, situaciones de dolor espiritual. Estas 4 cosas se mencionan en estos versículos, ¿verdad?, situaciones espirituales. Así que notamos en este verso, la clave de este verso, quiero que lo veas, la clave de estos versos que leíamos es la oración eficaz del justo. Puede mucho. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Ese es el pasaje clave. La oración puede mucho. Tiene mucho poder. Así que ese es el pasaje clave. Tiene poder, da resultados. La oración da resultados. La oración tiene poder. Así que la oración, ¿verdad?, nuestras vidas no debe ser nuestro último recurso, sino nuestra primera opción. Orar. Cuando estamos contentos, oremos. Cuando estamos angustiados, estamos estresados, preocupados, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor que debemos de hacer? Es orar. Cuando estamos enfermos físicamente, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es orar. Y cuando estamos pasando situaciones espirituales tormentosas, también nos dice qué debemos de hacer, y es orar, porque la oración tiene poder, tiene poder. Así que, ¿cuándo podemos nosotros orar? Nos dice la palabra del Señor. ¿Cuándo podemos orar por sanidad? Este pasaje nos menciona 3 específicas ocasiones cuando debemos orar cuando estamos enfermos. Debemos de orar por sanidad cada vez que siento dolor emocional. Este es un dolor emocional. Cuando habla de la palabra afligidos, dice versículo 13, Santiago 5:13, la primera porción, dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración, haga oración. ¿Está alguno pasando por dificultades? Pues haga oración. Esa es la palabra afligidos. De hecho, la palabra afligidos en el original griego es kakopatea. En el griego la palabra kakopatea se usa para referirse a angustia, para referirse a estrés,
un sufrimiento mental, emocional. Eso es ser angustiado. ¿Le ha pasado a usted que está angustiado y hasta el sueño se le va? No puede dormir, no está en paz. Emocionalmente, ¿verdad? Está turbado. Hay muchas cosas en su mente. Y quiero decirte, ¿verdad? Que aunque es una situación emocional, esto también trae repercusiones en tu salud física. También te enfermas físicamente. Si no pones, ¿verdad?, tus cargas, tus situaciones emocionales delante del Señor en oración, esto va a traer complicaciones también de salud física. Así que el apóstol Santiago nos dice que si está uno entre vosotros afligidos, lo que debemos de hacer es orar. Orar. Estar afligido implica que estás estresado. Estás estresado, estás abrumado, estás ya agobiado. Eso es lo que implica la palabra afligido, donde tu mente está batallando. Tu mente ya está batallando, no puedes descansar de pensar en la situación que te está atormentando, ya sea el trabajo, ya sea algún problema familiar. Estás batallando en tu corazón. En otras palabras, estás a la orilla del precipicio. Ya no puedes más. Y tu mente sigue trabajando, estás estresado. En otras partes de la Biblia, para la palabra afligido se usa en apuros. Cuando estás en apuros. Así que recuerda esto, que cuando estás en apuros, cuando estás afligido, cuando estás estresado emocionalmente, lo que debes de hacer, la palabra de Dios nos enseña qué hacer. Debemos de orar, hablar con el Señor, dejar nuestras cargas delante de Él. La definición de angustia es que estás angustiado por circunstancias externas. Estás angustiado internamente por circunstancias externas. O sea que no las puedes solucionar a ti. Tú no puedes solucionarlo. Pero te está perturbando internamente, aunque son circunstancias fuera de tu alcance para traer alivio. Así que tu angustia es interna debido a circunstancias externas. Muchas veces ni siquiera es tu problema. Muchas veces ni siquiera tienes la solución para arreglarlo, pero eso no deja que tú puedas estar experimentando angustia por situaciones externas. Y sabes, a veces hasta es un poco pues necio querer preocuparnos por algo que no podemos arreglar. De hecho, deberíamos de preocuparnos, ¿puedo arreglar esto? Y si la respuesta es sí, sí lo puedes arreglar, pues hazlo. ¿Para qué te preocupas? Mejor arréglalo. O si dices, ¿puedo arreglar esto? Pues no puedo arreglarlo. Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te estresas? Pero que son situaciones externas. Pero caemos, ¿verdad?, en la situación, y nadie está exento de caer en estas preocupaciones, en este sentido. Pero la palabra del Señor, que es preciosa y que tiene, ¿verdad?, tiene la respuesta a todo lo que nosotros pasamos, que esto es lo que me impresiona de la palabra de Dios, que es para nosotros hoy. Así como lo fue para ellos en aquellos días, es para nosotros en este siglo XXI. La palabra de Dios es oportuna porque estamos pasando angustias, preocupaciones, estrés. Y decimos, pues sí. Y la palabra del Señor nos da su consejo. ¿Está alguno angustiado? ¿Qué es lo que dice que hagamos? Pues que oremos. ¿Sabes? Muchos de nosotros sabemos de lo que hablamos. Y si podemos decir, aquí alguien ha atravesado circunstancias angustiosas en esta semana, en este día, o en este mes, yo creo que estaríamos una noche de testimonios. Yo sé, sí, hermano, pues sí. Pero aquí la clave, ¿verdad?, es que la oración puede mucho y tiene mucho poder. Y nos dice por qué orar también, nos dice este pasaje en Santiago 1, vemos por qué orar. Cuando estás pasando circunstancias difíciles, angustiosas, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando estés estresado, cuando tu corazón esté roto, cuando estés en problemas y que esos problemas sean más rápido de lo que tú puedas decir, pues los voy a batear, los voy a arreglar. Cuando todo eso te abruma y estés orando, una de las cosas por la que la palabra de Dios nos dice que debes orar, y nos lo dice también Santiago 1, capítulo 2,
nos dice por qué debes orar. Así que estás atravesando momentos difíciles, ora. Pero también nos dice por qué orar. ¿Por qué orar? Esto es lo que la palabra de Dios nos dice, Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice que pidamos? A Dios. Le pidamos sabiduría. Así que nos dice también la palabra del Señor por qué debemos orar cuando estamos pasando situaciones tormentosas, de estrés, ¿verdad? Emocionales y todas estas situaciones. También nos dice por qué orar. Dice que le pidamos a Dios sabiduría, la cual nos da abundantemente y sin reproche nos será dada. Cuando le pidas a Dios sabiduría, debemos de hacernos algunas preguntas también. Algunas de las preguntas que debemos de hacer: Señor, dame sabiduría. ¿Por qué estoy atravesando esta situación? ¿Por qué me siento así emocionalmente agotado? Algunas de las preguntas que debes de decirle a Dios: ¿causé yo esta situación? Señor, ¿quieres enseñarme algo a través de este dolor? ¿Causé yo este estrés en mi vida? Porque mucho del estrés es autoinfligido. O sea, mucho del estrés que nosotros lo provocamos también. Vamos y compramos a las tiendas y pagamos con la tarjeta y después, ¿verdad?, estamos bien endeudados y después estamos estresados. ¿Esa es culpa de Dios? No, es autoinfligido. Mucho del estrés es autoinfligido. Muchas de las situaciones, ¿verdad?, no todas, pero muchas de las situaciones, ¿verdad?, que nosotros atravesamos son porque nosotros mismos las hemos provocado. Por eso, cuando ores al Señor por sabiduría, te vas a decir: dame sabiduría, dame entendimiento, habla mi vida. ¿Estoy yo pasando este dolor porque lo causé? O puedes decir a Dios: ¿estás usando este dolor para llamar mi atención? Alguien dijo una frase, ¿verdad? Dios nos susurra en el oído a través del placer, pero nos grita con su megáfono a través del dolor. Quiere llamar nuestra atención. Así que cuando estás atravesando estas situaciones, puedes hacerte esta pregunta: Dios, ¿estás tratando de llamar mi atención? ¿Estoy haciendo algo que quieres que haga diferente? Y Dios te dará la sabiduría, la respuesta. Porque hay veces que tienes aflicciones a tu vida, y tenemos aflicciones a nuestra vida, estrés en nuestra vida, porque a veces no hacemos lo que debemos. Lo reconocemos y tenemos que confesarlo. No hemos hecho lo que debemos. Pero muchas también otras ocasiones tenemos tensión y ansiedad y estamos haciendo lo correcto. ¿Y qué crees? Ahí es cuando la cosa se pone más difícil. Cuando estás haciendo todo lo correcto y estás pasando momentos difíciles. No lo comprendes. Dices: pues Señor, pues estoy siendo fiel, leo tu palabra, tengo devocionales, estoy sirviendo activamente y estás haciendo lo correcto. Así que muchas de las cosas vienen a tu vida. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Puedes pedir al Señor sabiduría. Debes decirle al Señor: Dios, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo incorrecto, o estoy haciendo lo que tú quieres, o quieres que lo haga diferente. Podemos hacerle esas preguntas a Dios cuando estemos atravesando situaciones difíciles, aflicciones, angustiosas. Cuando estemos siendo, ¿está alguno angustiado? Haga oración y pídale al Señor sabiduría en esa oración. ¿Qué es lo que el Señor nos está tratando de hablar y decir o enseñar? 2 veces en la Biblia registramos en los evangelios que Jesús puso a sus discípulos en una tormenta, no porque estuvieran haciendo lo incorrecto, sino más bien porque estaban haciendo lo correcto, pero quería darles una lección de vida. Así que esa es la escuela de la fe. Quería enseñarles. Así que, ¿verdad?, podemos nosotros hacer esas preguntas al Señor. Salmos 18, el Salmo 18, verso 6, dice esto David. David hace esta declaración: en mi angustia invoqué a Jehová.
Y clamé a mi Dios y Él me oyó mi voz desde su templo. Lo voy a leer de una vez más. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo. Me alegra que este verso que David escribiera, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dijera que en su angustia, ¿qué hizo? Clamé a Dios. Fíjate que en su angustia no dice, en mi angustia me fui al cine. O en mi angustia me puse a ver la televisión para ver si me despejaba. O no dice que en su angustia, ¿verdad?, se fue a las tiendas no dice eso. Tampoco que se puso a beber. Porque algunos dicen, estoy atormentado, me voy a ir al bar. O con los amigos. Fíjate lo que dice David que hizo. Por eso me alegra que él, ¿verdad?, nos dejara escrito qué es lo que hizo en su angustia. En su angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo. Así que en tu angustia debes de orar. Orar. Ahora Santiago, que nos está escribiendo, Santiago 5, es preciso. La palabra de Dios es veraz. No se equivoca. La Biblia, por supuesto, es verdad. Y dice las cosas como es. ¿No te agrada eso de la Biblia? Que no le esconde nada. En la Biblia encontramos biografías, encontramos personajes de personas imperfectas. De personas que han caído. De personas que han pasado situaciones difíciles. Y la Biblia no lo esconde. Hay muchas situaciones donde la Biblia nos dice cómo las personas han fracasado y Él las ha restaurado. Hablamos de David, un hombre que el Señor dice conforme a mi corazón. Y vemos su biografía y decimos, ¡ay! Salomón, que estamos estudiando, un hombre que el Señor dice que no es un hombre sabio y se casó con 700 esposas. Pues no sé si sea tan sabio, pero Dios, ¿verdad?, pone a esos hombres, esas biografías ahí para que aprendamos. Porque la palabra de Dios es verdad y no esconde nada. Nos enseña y es verdad. Y dice las cosas como es. Y la vida no siempre es mala. Fíjate lo que dice Santiago, verso 13. Ya leímos, si está alguno de vosotros afligidos, haga oración. Esto es, emocionalmente estresado, angustiado, hagas oración. Pero también dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Alguno está feliz? Cante, porque sabes que no toda la vida es estrés y preocupación. Tiene sus momentos de contentamiento, de alegría. La Biblia dice, no todo es dolor, no todo es enfermedad, no todo es angustioso. Así que dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, si alguno de ustedes está feliz, si alguno de ustedes está contento, está alegre, también nos dice qué hacer. Y debemos de alabar a Dios. ¿Estamos algunos de aquí alegres, contentos? Pues Dios nos dice qué debemos de hacer. ¿Sabes? La vida no todo es mal. A veces nos enfocamos en todo lo malo y somos muy negativos. Ay, es que la economía, ay, que la delincuencia, y nos enfocamos en todo lo malo, pero ¿sabes? También tiene sus cosas buenas. Cada día tiene una oportunidad. Dios te bendice, cada día es un milagro y puedes reconocer eso. Cada día puedes ver la mano de Dios en tu vida. Aún aunque trae situaciones difíciles, puedes ver también que no todo es malo. No todo es angustioso, no todo es estresante. Y también nos dice la palabra de Dios que debemos de cantar. ¿Está alguno feliz? Cante alabanzas. Quizás no te hayas dado cuenta de esto, pero cantar a Dios es en realidad orar. Lo he mencionado, cantar es orar al Señor. De hecho, la Biblia nos dice también en Colosenses que debemos de cantar un cántico nuevo. ¿Qué es eso? Una oración. Un canto que nunca antes se había escuchado, pero que sale de tu corazón. Una oración cantada al Señor. Es un cántico nuevo. Dice, canten cántico nuevo al Señor.
con salmos, con himnos y cantos espirituales. Tal vez no esté bien, ¿verdad? Las estrofas en secuencia, pero no tiene que escucharlo nadie. Es tú y el Señor. ¿Alguien ha cantado al Señor un cántico de su corazón aquí? ¿Qué dices? Pues no es un cántico que antes he escuchado, ¿no? Tal vez no tenga la melodía ni las notas, pero es un cántico. ¿Sabes? Eso se le llama que es una oración. Es una oración, un cántico nuevo. Sale tu corazón. Cuando estés alegre, canta al Señor. ¿Sabes? A veces estamos bendecidos por el Señor y estamos bien, y lo que tendemos a hacer es olvidarnos de Él. Vemos que cuando estamos ahora sí pasando dificultades, lo primero que hacemos es acercarnos a Él. Y Dios lo sabe y usa esas situaciones para acercarnos a Él. Por eso cuando las pasen circunstancias difíciles debes decir: Señor, estás tratando de llamar mi atención. Pero cuando estás pasando situaciones de bienestar en tu familia, en tu vida, debes de cantar, debes de alabar al Señor. Así que te doy un consejo: si tienes dificultades hoy, díselas al Señor. Pero si estás contento y alegre y Dios te está bendiciendo, de manera que ahora empieza a cantarle, empieza a alabarle, empieza a hacer una canción de oración a Él. Eso es lo que nos dice: ¿está alguno alegre? Porque no todo es mal en tu vida. Canta al Señor, cante alabanza, regocíjense, dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. No solo cuando tengas problemas, sino cuando, siempre. Cuando las cosas te van bien, regocijaos. Cuando estás en situaciones tormentosas, regocijaos. Regocíjense en el Señor siempre. Nehemías 8:10 nos recuerda esto: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué es nuestra fuerza? El gozo de Jehová. Por eso cuando yo oía este testimonio y lo escuchaba, ¿verdad?, con mi esposa, estábamos ahí conmovidos de la fortaleza de su siervo, de su hijo. Y sé que muchas personas van a ser bendecidas por ese testimonio. Así que dice Nehemías 8:10: no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que debes de orar cuando estás pasando enfermedad emocional, situaciones en tu mente, ya sea afligidas, de aflicción, o ya sea que estés bien, alegre, contento, debes orar. Pero también la Biblia nos dice en este pasaje, Santiago 5, que debemos de orar cuando sientes dolor físico. Ahora no solamente es un dolor emocional, no solamente es un estrés, no solamente, ¿verdad?, es algo mental, tus emociones, sino que a veces, ¿verdad?, es un dolor físico. Y también la Biblia nos dice aquí en este pasaje de Santiago qué es lo que debemos de hacer. Debemos de orar cada vez que sentimos dolor físicamente en nuestro cuerpo. ¿Sabes? A veces nos recordamos, ¿verdad?, que ya no somos tan jóvenes, cuando ya nos levantamos y decimos: ¡uy! Y es verdad, a veces sucede, nos recuerda que ya no somos tan jóvenes. Seguimos siendo jóvenes, pero no tanto ya. Es diferente, ¿verdad? Santiago 5:14 nos dice esto, leo al 16: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Es la pregunta, ¿verdad?, que hace la palabra del Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. Y vemos el peso clave: la oración eficaz del justo puede mucho. Bien dice, ¿verdad?, que cuando estás enfermo, lo que nos dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que debes de hacer? Es orar. La palabra aquí en griego para enfermo es y significa sin fuerzas. ¿Estás enfermo? La palabra empleada aquí en el original es estar sin fuerza. Es estar postrado, es estar sin poder salir de la cama. Estás tan débil que eres incapaz de pararte siquiera a la orilla de tu cama.
Eres incapaz de trabajar. Esta enfermedad es una enfermedad grave. ¿Alguien sabe de esto? Que no puedes ni pararte, estás débil. De esta enfermedad está hablando la palabra del Señor. ¿Está alguno enfermo? De tal manera que la enfermedad está debilitando tu cuerpo. No puedes ni levantarte, no tienes ánimo, no puedes hacer nada. La Biblia dice que debes de hacer. Debes de orar. Dice que debes de no solamente orar tú solo, sino que tienes que hablarle a los ancianos de la iglesia. Dije que cuando pases estas situaciones de enfermedad física, nos dice qué hacer. Dice que llames a los líderes de la iglesia para que oren por ti. Para que oren por ti. Así que no es solamente una enfermedad como un resfriado, como una gripa, ¿verdad? Una pues indigestión estomacal, que te dicen, pues me cayeron mal las tortas en hogada y voy a hablarle a los hermanos que oren por mí. No es algo así. Esta es una enfermedad grave. Un ejemplo de la palabra que se usó en este pasaje describe la enfermedad que tenía Lázaro. ¿Recuerdas Lázaro? Cuando sus hermanas le mandaron decir a Jesús, Lázaro, tu amigo, el que amas, ¿qué le dice que estaba haciendo? Está enfermo. ¿Y sabes qué pasó? Lázaro murió. Esa es la palabra que se usó. Es la misma palabra que se describe cuando Dorcas, ¿verdad? Lo que Dorcas tenía y también murió. La misma palabra que describe a lo que el paralítico que se sentaba en el estanque de Betesda y estuvo ahí por ¿cuántas décadas? Pues por más de 2 décadas estuvo ahí. Era una enfermedad bastante grave, incapaz de moverse. Así que cuando tú estás enfermo y hables a los líderes, cuando hables a los ancianos de la iglesia, es cuando es una enfermedad grave. Enfermedad grave. De tal manera que no te puedes mover. De tal manera que estás debilitado. El verso dice que hay una palabra para esto. Catno. Es enfermedad crónica, grave, de muerte. Y la oración dice que salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Así que habla de esta enfermedad. La enfermedad física, que te debilita. Estás grave. Y fíjate que lo que dice este pasaje. El pasaje dice que lo que debes de hacer es hablarle a los ancianos de la iglesia. ¿Saben lo importante de pertenecer a una iglesia? De ser miembro de una iglesia, de estar en una comunidad de fe. Aquí lo podemos ver. Cuando estás pasando dificultades de salud, tienes una red, tienes un grupo de hermanos, de hermanas que van a orar por ti cuando tú no puedes salir de la cama. Que van a orar y ayudarte a orar porque tal vez no tengan ni ánimo para orar tú mismo. Estás grave. Esta enfermedad, ¿verdad? Es grave. La Biblia habla de 3 tipos de enfermedad, de hecho. Hay una enfermedad que es la enfermedad de muerte. La enfermedad de muerte. La segunda enfermedad que habla es una enfermedad que es una enfermedad para disciplinar. Nos habla de una enfermedad para disciplinarnos. Y la tercera enfermedad que habla la palabra de Dios es la enfermedad para la gloria de Dios. 3 tipos de enfermedad. La enfermedad de muerte, esta es la que nos va a llevar con Él. Es la cuando el rey Sedequías le dijo, vas a morir. Esa enfermedad se lo iba a llevar. ¿Y qué hizo él? Oró al Señor. Y Dios dijo, 15 años más. Todos tenemos esta enfermedad. Todos tenemos la enfermedad de muerte. La tasa de mortandad es del 100%. Todos vamos a morir. ¿Cómo? Es lo de menos. ¿Cómo? Algunos decimos, ay, pues siquiera nos quedáramos dormidos y no despertésemos. Pues gloria a Dios. No sabemos cómo. Pero eso es lo de menos. De que vamos a morir un día. Cuando el Señor, ¿verdad?, así nos requiera,
Pero es una enfermedad de muerte y todos la tenemos. Por más que oremos y el Señor dice, me lo voy a llevar, ¿qué crees? Se lo va a llevar. Porque ha determinado el Señor. Dice, esta es la enfermedad que te va a traer conmigo. Esa es la enfermedad de muerte y todos la tenemos. La enfermedad para disciplinarnos. Muchas de las enfermedades, el Señor, ¿verdad?, las pone ahí para que aprendamos. Porque nuestros malos hábitos de alimenticios, decimos, estamos batallando con la diabetes y todo esto, el Señor dice, esto es para que aprendas a disciplinarte. Y después ahí estamos, ¿verdad?, batallando que tenemos que inyectarnos esto y el Señor dice, vas a aprender la disciplina. Todo eso nos evitaríamos si estuviéramos, ¿verdad?, siguiendo el consejo de Dios. A veces el Señor usa enfermedades para disciplinarnos. Disciplinarnos para que nosotros, ¿verdad?, reconozcamos que estamos haciendo algo mal. Y es la disciplina del Señor. Así que debemos nosotros estar conscientes, ¿verdad?, que el Señor usa la enfermedad para disciplinarnos. Y puede ser, ¿verdad?, situaciones que Él mismo diga, esto es porque estás haciendo mal, estás destruyendo. Y ponemos esa situación. Nadie queremos eso, ¿verdad? Pero el Señor lo usa, nos disciplina y es a través también de enfermedades. Y la enfermedad que mencionaba, la tercera enfermedad, es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. La primera enfermedad de muerte es con la que Dios nos va a llamar. Todos tenemos esa enfermedad. Y Dios nos quiere que vivas aquí todo el tiempo. Y damos gracias al Señor. No quiere que vivas aquí toda la vida, todo eternamente, no. Dios te quiere allá en el cielo. Así que te ha dado un tiempo aquí en la tierra. Y después te va a decir, ahora sí, vente para acá. Dios quiere que vivas, pero no siempre aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Y vemos esta enfermedad, ¿verdad?, en Lázaro. Leemos, ¿verdad?, ese pasaje en Juan 11, 1 al 4, cuando enfermó uno llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fíjate, estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Está enfermo y era una enfermedad grave, de muerte. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Notas la diferencia? Dice, esta enfermedad no es para muerte. ¿Sino para qué? Sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta es la enfermedad con la que Dios iba a ser glorificado en la vida de Lázaro. Y todos sabemos el resto de la historia. Él no murió, lo resucitó. Teniendo 4 días de muerto, llegó Jesús. Lázaro, sal fuera. ¿Y sabes por qué le llamó por su nombre? Porque si le dice sal fuera, ¿qué crees? Salen todos. Así que dice, Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro. Sale a Dios. Pero Jesús nos deja bien claro en este relato. Jesús, oyendo que esta enfermedad, les dice, esta enfermedad no es para muerte. Él sabe todas las cosas. Él sabe que estás atravesando dolor y enfermedad. Nada le agarra por sorpresa. Jesús sabía que esa enfermedad que Lázaro atravesaba no iba a morir, pero sí murió. Pero no era de muerte. Dice, ¿por qué? Porque lo voy a resucitar. Y luego dijo una gran declaración, yo soy la resurrección y la vida. Y el que viene a mí y el que en mí cree, no morirá jamás. ¡Qué precioso! Eso era para la gloria de Dios. Así que la segunda enfermedad es para disciplinar y es cuando Dios nos usa esa enfermedad para llamar nuestra atención. Seamos sensibles cuando Dios nos pone en una situación para llamar la atención. Quiero que hagan las cosas diferente, correctamente. Estás haciendo mal. Esto te va a traer consecuencias en tu cuerpo físico y podemos aprender por las buenas o el doctor te lo va a dar en una receta. ¿Sabes qué? Necesitas esto. Ya, cuando el doctor sí te lo dice, ahora sí dice, no me lo dijo el doctor, pero Dios te lo está diciendo mucho antes. Así que no caigas en la enfermedad para disciplina. La enfermedad para la gloria de Dios. Dios puede traer gloria en cualquier enfermedad. En cualquier enfermedad Dios puede traerse gloria. Puede traer gloria, ¿verdad?, sanándote
milagrosamente al instante Dios puede ser glorificado, o puede sanarte en la actitud sobre esa enfermedad, o puede, ¿verdad?, también sanarte con sumisión, con paz, con confianza, diciendo: Dios, voy a confiar en ti incluso en medio de este dolor. Eso también le da gloria a Dios. Así que déjame te digo algunas cosas, algunas ideas, ¿verdad? Hay algunas cosas por allá, ya casi vamos a terminar. ¿Por qué yo traía esta palabra? Bueno, hay muchas cosas por allá afuera. Tenemos mucho acceso a predicaciones, a enseñanzas, a doctrinas. Ya no necesitas ir a otra iglesia. Antes decíamos, pues no andes en iglesia, ¿verdad? Porque vas a estar perturbándote, confundiendo y tantas cosas. Pero ahorita no necesitas decir y aconsejar que no se vayan a la iglesia, pero tenemos acceso a cualquier iglesia a través de sus canales y pueden ser de bendición, pero muchos también pueden ser para nuestro mal. Hay muchas ideas por allá afuera, muchas ideas en cuanto a la sanidad allá afuera, pero yo, como tu pastor que te ama y me preocupo por ti, así que dije, voy a enseñarle a algunos de los hermanos algunas de las ideas que andan por allá. Tal vez tú hayas escuchado algunas, ¿verdad? Así que quiero que no te dejes llevar por estas ideas, por estas enseñanzas. Uno de los grupos que andan por allá afuera se llaman los grupos de los sensacionalistas. Los grupos de los sensacionalistas son estos que hacen extravagantes llamados noches de sanidad y milagros y hacen una tremenda promoción. Son extravagantes. Los puedes ver en televisión y lanzan tal vez su saco al público y están sanando ahí. Pueden estar hasta vendiendo algunos de las prendas milagrosas. O agua. Todo es sensacionalista y la gente dice, wow, como la gente que estaba paralítica ahí ya se levantó y están haciendo propaganda. Están por allá afuera. Quiero decirte una cosa, Jesús nunca presumió. Ninguno de los milagros que Jesús hizo fue para presunción. De hecho, sus milagros fueron en un ambiente de intimidad, que después fueron esparcido la noticia y después te dice, bueno, Jesús, y toda su fama fue extendida, pero él nunca fue un sensacionalista. Nunca puso a sus discípulos a repartir folletos o vayan y díganles que vamos a estar acá en la orilla del río Jordán en una noche de milagros, de sanidad. Nunca vemos a Jesús haciendo eso. Nunca pasó volantes para anunciar que vinieran al mar de Galilea, a alguno de estos lugares, a una noche de sanidad, diciendo, hoy es el día de sanidad. Nunca vemos a Jesús diciendo eso. Siempre sus sanaciones, sus sanidades fueron en privado, en un lugar íntimo. Él fue y tocó a la persona. Él fue y acudió. Luego se hicieron públicas, pero nunca presumió. Así que ahora tú lo que debes de hacer es evitar eso. Evitar a los sensacionalistas. Evítalos. De hecho, la palabra de Dios en Santiago nos dice, ¿quién es el que hace el llamado a orar? ¿Debes tú ir a orar a los líderes o los líderes deben de venir a ti? Dice, llama a los ancianos, a los líderes. Tienen que venir a ti. Porque tú estás tan enfermo que no te puedes parar. No te puedes parar. Estás tan enfermo que ellos deben de venir a ti, a tu casa, a tu hogar y orar por ti. No al revés. Los sensacionalistas dicen, vengan los enfermos y ay, ¿verdad? El que no podía, pues ahí vamos, ahí lo llevamos, como sea, arrastrando. Y sabes, esto provoca una sensación de frustración muchas veces, porque Dios no va a sanar a todo el mundo. No es el plan de Dios. Pero a veces queremos, ¿verdad?, que pensar que Dios va a sanar a todos. Y no es así. Porque hay 3 tipos de enfermedad. Y muchos de esos son porque nosotros mismos la hemos provocado y Dios nos está disciplinando.
o porque estamos enfermos, porque es para la gloria de Dios. Así que tenemos que orar más bien por sabiduría. Luego está otro grupo llamado los confesionistas. Los confesionistas. Allá afuera está este grupo que dice, dilo y decláralo. De hecho, ya no es decláralo, ahora es decrétalo. O sea, tiene como más, decrétalo. O sea, que lo que tú digas, lo debes decir reclamándole. Están allá afuera. Esto se les llama los confesionistas. Dilo, decláralo, decrétalo. Ellos lo que creen es que, fíjate lo que creen ellos en esencia, debes de decir que estoy sano. ¿Y qué crees? Ellos dicen, vas a estar sano. Dilo, confiésalo, decláralo y vas a estar sano. Ellos lo que creen que toda enfermedad, fíjate lo que creen ellos, creen que toda enfermedad es consecuencia del pecado. O sea, que una persona que está enferma, ¿es por qué? Porque está en pecado. Estos son los confesionistas. Toda enfermedad es consecuencia del pecado. Así que dice, arrepiéntete. Y eso hace culpable a la persona. Pues, confieso mi pecado. O sea que ellos creen que si tú no eres sanado, es porque tú no estás actuando en fe. O sea, es tu culpa, es tu pecado, es por ti. Estos son los confesionistas. Ellos creen que la falta de fe es la causa de muchas enfermedades. Ellos creen que si no sanas y estás enfermo es porque es tu culpa. No tienes fe. Estás en pecado. Es tu culpa. Y eso, ¿sabes qué? No es verdad. Eso no es verdad. De hecho, eso contradice la Biblia. Eso contradice la Biblia. Y la Biblia no se contradice. Pero lo que ellos declaran, los confesionistas, contradice a muchos pasajes de la Biblia. Los confesionistas suelen hacer y convertir a Dios en un genio. O sea, lo que tú digas, Dios lo tiene que hacer. Confiésalo, decláralo, reclámalo, decrétalo. Y eso es como que Dios está a nuestras órdenes. Dios viene y pasa a ser nuestro siervo en vez de nosotros ser sus siervos. Así que contradice mucho lo que la Biblia nos enseña. Los confesionistas, en resumen, están diciendo: Dios vive para cumplir mis caprichos. Convierten a Dios en su sirviente en vez de que ellos sean sus siervos, sus sirvientes. Ahora los confesionistas salen a decir: siempre es la voluntad de Dios sanarte. Siempre es la voluntad de Dios sanarte. Eso que claro que no es así. No es verdad. No siempre la voluntad de Dios es sanarte. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en la galería de la fe, en Hebreos 11, vemos la biografía de aquellos hombres, los grandes hombres de fe. Muchos de ellos están ahí precisamente porque atravesaron circunstancias difíciles. No renunciaron a su fe. Fueron quebrantados. Y Dios dice: esta es mi galería de fe. No fueron sanados. Por eso se les conoce como la galería de la fe de hombres santos. De hecho, fueron santos precisamente por eso. Porque siguieron confiando en Dios aún a pesar de la enfermedad. Pero un confesionista, ¿verdad?, declara que siempre es la voluntad de Dios sanarte. Siempre. Y eso no es verdad. Segunda de Corintios capítulo 12, por ejemplo, nos dice esto. El apóstol Pablo escribe: para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Nota, un aguijón en mi carne, en su cuerpo físico. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él hizo oración. Y dice que oró
repetidas ocasiones, 3 veces orando al Señor para que lo sanara, para que restableciera, ¿verdad?, aquello que le atormentaba en su cuerpo físico. Dice, 3 veces oré al Señor que quitara de mí ese aguijón. Y me ha dicho, fíjate lo que le dijo el Señor, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en qué, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios le dio gracia para que atravesase. Así que Jesús, sí, sencillamente le dice el apóstol Pablo, no te voy a sanar, pero te voy a dar gracia extra. Mi poder se va a perfeccionar en ti, en tu debilidad. Así que el apóstol Pablo dice, bueno, entonces me gloriaré entonces en mi debilidad y daré gloria a Dios. Así que no todo el tiempo Dios te va a sanar, no todo el tiempo, porque lo vemos, y no creo que ninguno de nosotros, ¿verdad?, nos compararemos a este hombre, al apóstol Pablo. No creo, no somos mejores. Así que si Dios le dijo a Pablo que no lo iba a sanar, creo que nosotros, ¿verdad?, también el Señor nos puede decir con libertad, decir, no te voy a sanar, pero te voy a dar gracia, te voy a dar el poder que necesitas para que traigas gloria a mí. Si Dios le dijo esto a Pablo, ¿verdad?, que no lo sanaría, sabes, a veces Dios no te va a sanar. Así que no hagas caso a los sensacionalistas, ¿verdad? No hagas caso a los sensacionalistas. Fíjate lo que dice Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros, nos habla a nosotros, porque a vosotros los es concedido a causa de Cristo, no solo a que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Todos nos gusta la primera parte. Nos es concedido por la causa de Cristo creer en Él. No solamente creer, sino también ¿qué? Padecer. Así que el Señor va a traer, ¿verdad?, a nuestro cuerpo aflicción, enfermedad física. ¿Para qué? Para traer gloria a Él. Porque se nos ha sido, dice, no solamente creer, sino que también que padezcamos para traer gloria a Él. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios pueden encomendar su alma al Señor y fiel Creador. Es lo que Pedro nos dice. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien. Podemos dar gloria a Dios. A veces el sufrimiento es la voluntad de Dios. A veces la enfermedad es la voluntad de Dios. A veces el dolor es la voluntad de Dios. No sé, por allá puedes escuchar otras cosas, pero no es lo que Dios dice. Dios dice, a veces es mi voluntad que atravieses dolor y no te voy a sanar, pero te voy a dar gracia en medio de tu debilidad. Así que tenemos a los sensacionalistas allá afuera, tenemos a los confesionistas, pero luego está lo opuesto. O sea, el otro extremo de los sensacionalistas, de los confesionistas, está el otro extremo que también está igual de equivocado, son los secesionistas. Es el grupo de creyentes que creen que todos los milagros ya cesaron. Ya no hay milagros hoy en día. Ellos creen, ¿verdad?, que ya se acabó, que al terminar el Nuevo Testamento y ser cerrado, los milagros cesaron. Por eso son los cesacionistas. Cesaron los milagros cuando la Biblia terminó. Ellos lo que dicen. Pero ¿sabes qué? Déjate digo, los milagros aún suceden hoy. Tenemos muchos testimonios acá. Tú mismo puedes dar testimonio que Dios aún hace milagros. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 13:8, y este versículo dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí es que el Dios, ¿verdad?, y Jesús que hizo milagros allá hace 2000 años, es el mismo Dios que hace milagros hoy. Y los va a seguir haciendo. Él no cambia. Tiene el mismo poder para sanar. Así que vemos que estos grupos tan equivocados se contradicen. Los milagros siguen aconteciendo.
Y luego está el otro grupo, los racionalistas. Los racionalistas, déjalo que te digo lo que piensan. Este grupo de personas dicen que toda enfermedad solo está en tu mente, que es tu forma de pensar. Y si cambias tu forma de pensar, tu pensamiento, entonces no tendrás ningún dolor. O sea que es tu forma de pensar, te hace enferma porque así lo piensas, pero piensas. Eso, ¿sabes cómo se les llama? Los racionalistas. O sea, cambia tu pensamiento y di que no estás enferma. Esos son los racionalistas. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? Lo que creemos nosotros. ¿Sabes qué creemos nosotros? Lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es verdad todo el tiempo. No se equivoca. Y lo que creemos nosotros, creemos que Dios todavía sana personas hoy. Dios todavía sana personas hoy. Dios todavía hace milagros. Eso es lo que creemos nosotros. Lo hemos visto, pero son esos actos hechos milagrosos. ¿Y sabes por qué se le llama milagrosos? Porque no acontecen todo el tiempo. No es algo común, sino algo que ocurre milagrosamente. De una manera cuando Dios quiere. No porque lo merecías, no por quien eras, sino porque a Dios así le plació y hizo una obra milagrosamente. Te sanó, te restauró. Así que Dios sigue haciendo milagros, pero son eso, milagros que no pasan todos los días. No todo el tiempo va a sanar. Y por eso mencionaba yo a estas personas que están atravesando situaciones difíciles. Oremos por ellos, por los que están enfermos. Oremos unos por otros, como dice la palabra del Señor. Oremos unos por otros. Nos ha aconsejado la palabra del Señor lo que debemos de hacer. Si pasaran todos los días milagros de sanidad, entonces dejarían de ser milagros y fuera algo normal. Por eso son milagros. Los milagros no le pasan a toda la gente todo el tiempo. No le pasa a toda la gente todo el tiempo. De hecho, cuando Jesús sanaba enfermos, no los sanó a todos. Había más enfermos. Había más personas que estaban enfermas y no fueron sanadas. Pero sí sanó a muchos. Sanó a cojos, ciegos. Sanó a endemoniados, los liberó. Hizo muchos milagros, pero no hizo todos. Y Dios sigue haciendo lo mismo. Dios sigue haciendo milagros, pero son eso, milagros. ¿Te das cuenta? Ni aún Jesús sanó a todos. Pero Dios nos dice qué debemos de hacer en su palabra. Y que no caigamos trampa de lo que por allá se oye. Dios nos ha hablado acerca de lo que Dios quiere que hagamos. Tu parte es orar. Lo que debes de hacer es orar. Y luego dejas los resultados a Dios. Dejas la sanación a Dios. Debes de orar como Dios nos enseña. Y pedirle sabiduría. Así que pides a Dios, primeramente, que tus líderes te apoyen a orar. ¿Estás enfermo? Pide a los ancianos que vengan a orar. Hablas a los líderes espirituales que vayan a orar contigo. Es importante esto. Que cuando tú estés atravesando dolor, enfermedad, recurras a aquellos hermanos que están ahí para orar contigo. Cuando las cosas están difíciles, cuando necesitas sanidad, pides a los líderes espirituales a que oren por ti. Tú pides, no ellos van, no ellos te piden que vayas. Llama a los ancianos para que oren por ti. Los pastores, los ancianos, los obispos, son los mismos términos. Esto lo vimos en la clase 101, son los mismos términos. Son los líderes, los que reciben el llamado para ir a orar. Y luego nos dice el verso 14 y verso 15. Verso 14 y verso 15. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Llamas a los líderes de la iglesia para que oren por ti, para que oren juntos. Y luego dice, menciona aquí el aceite, ungiéndole con aceite. Y podríamos decir aquí, bueno, el aceite es el milagroso, tráiganse el aceite y denme unos masajes, pues sabes, te vas a sentir bien con el masaje. Pero ¿qué beneficio tiene un masaje cuando estás en el lecho de muerte? Pues ninguno. Así que el aceite aquí es un símbolo. Es un símbolo. Un símbolo, ¿verdad?, de fe acerca de lo que creemos. Jesucristo. Que Jesucristo envió al Espíritu Santo. Es un símbolo de la unción. Así que cuando tú unges a la persona con aceite, estás reconociendo que es Jesús el que hace la obra. Y no el aceite, porque podemos pensar el aceite milagroso o el aceite esto. El aceite solamente es un símbolo, como cuando nos bautizamos en agua. El agua es agua, pero es un símbolo. Como cuando tomamos la comunión, cada primer domingo del mes. Tomamos, ¿verdad?, el fruto de la vid y el pan sin levadura, y es un símbolo de la sangre y el cuerpo. Aquí el aceite también es un símbolo de la unción. Así que cuando oramos, no es en sí el aceite, sino que es la oración de fe. Sanará el enfermo. Es la oración de fe quien sana. Así que es la fe puesta en el Señor para traer sanidad. Y levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Todavía habla mucho, porque habla también de enfermedad espiritual. Porque muchos también de los pecados, de las enfermedades, es por causa del pecado. El pecado. Pero aquí la palabra le dice que si ha cometido pecado, le serán perdonados. No todas las enfermedades son causa del pecado, pero Jesús sí enseñó que algunas enfermedades son por causa del pecado. De hecho, cuando tomamos la cena del Señor, leemos en 1 Corintios 11, cuando nos hace la advertencia, nos advierte de tomar la cena del Señor indignamente. Dice que si alguno de nosotros toma indignamente, sin discernir, el cuerpo y la sangre de Jesús, juicio come un juicio y trae consecuencias. Dice que hay debilidad espiritual, hay enfermedad física, y luego menciona, y muchos duermen. El término dormir en la Biblia es para aquellos que hemos pasado de muerte a vida. Ahora ya no morimos, pero dice dormimos. O sea que nos morimos físicamente por tomar las cosas a la ligera, por cometer pecados deliberadamente. Así que el Señor nos habla que aún eso serán perdonados si oramos con fe. Dios nos ha hablado cómo hacerlo. Así que si tú al Señor ahora mismo no estás bien, canta al Señor. Si estás pasando aflicción, apuros, estrés, nos dice que hagamos. Y si tu cuerpo físico está pasando dolor, enfermedad, tienes un grupo de hermanos, de hermanas, una familia, para que vayan y oren por ti. Y te unjan con aceite, diles, pues tráiganse el aceite. No para que te masajeen, no, sino para qué. Porque la fe del justo puede mucho. Así es como el Señor nos lo manda, nos lo ordena, nos lo enseña. Ponte de pie en esta tarde. ¿Quién puede orar? ¿Sabes quién puede orar? Cualquier creyente puede orar. Este no es solamente el privilegio de algunos cuantos, sino tú puedes orar por otros. Tú que eres miembro de esta iglesia puedes orar por otro miembro. Se confiésense los pecados unos a otros. Oren unos por otros. Tú puedes orar. Tú puedes ser usado para traer sanidad a la vida de alguien.
No puedes sentirte menos. No, yo no. Eso solamente es para algunos. Eso solamente es para los que tienen un don espiritual. No. Tú puedes orar por otro. Y otro miembro de la congregación puede orar por ti. Y aquí hay la bendición. Por eso Santiago termina diciendo con Elías. Menciona a Elías, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Yo no sé qué tenía que ver aquí Elías en este pasaje de oración, pero Dios determinó que usar la vida de Elías para ilustrarnos en esta noche que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero él oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió. Elías se desanimaba. Sí. Él tenía de hecho problemas, ¿verdad?, emocionales, depresión y tenía muchos problemas. Pero Dios dijo, aquí, este hombre que hizo que no lloviese y no llovió porque oró, era un hombre común y corriente como ustedes, con muchos problemas, con problemas emocionales. Así que nos puso el ejemplo. Elías oró. Así que esto es para cualquiera. Tú puedes decir, no, yo tengo poca fe puesta en un gran Dios. ¡Pum! Dios contesta, porque no es la fe, es donde pones esa fe. Pequeña fe como un grano de mostaza puesto en un gran Dios poderoso. Así que no es tu fe, es donde pones la fe. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, muchos de mis hermanos, si no hoy, Señor, han estado atravesando, Señor, en sus vidas, enfermedades, Señor, emocionales, mentales, Señor, angustias, como dice tu palabra. Y Señor, al momento de atravesar esto, Señor, se nos olvida qué hacer. Nos preocupamos, nos estresamos. Señor, pero ahora tú nos has hablado lo que debemos de hacer, y es ir hacia ti. Pero no solamente cuando estemos en problemas, dificultades, sino también cuando todo está yendo bien. Debemos de cantar una oración a ti, un cántico de nuestro corazón de agradecimiento. Damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y no oculta nada. Señor, aún la vida de Elías puesta aquí delante de nosotros como un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones, a nuestras mismas debilidades, pero que oró fervientemente. Y tú contestaste, Señor. Igual lo haces con nosotros. No porque seamos especiales, ni perfectos, ni superhéroes de la fe, sino porque creemos en ti, Señor. Que tú contestas la oración, que tú te glorías en nuestras vidas. Así que cuando oremos, Señor, recuérdanos, Padre, que siempre tienes un propósito en ello. A veces va a ser sanarnos inmediatamente. A veces tu respuesta va a ser sí, inmediatamente. A veces va a ser un no. O algunas ocasiones todavía no. Por eso te pedimos por sabiduría de lo alto. Ayúdanos a entender cuáles son tus propósitos, tus planes, y que no caigamos presas, Señor, de todos los movimientos que se escuchan. Que nos centremos en tu palabra, que tu palabra es verdad y no cambia. Nos afirmamos en ella, en Cristo Jesús. Amén y amén.